Retomamos este espacio de diálogo y debate, compromiso con la Prosperidad Summit, crecimiento económico y seguridad jurídica, impulsado por distintos gremios del sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Recordamos al público que se puede escanear el código QR para enviar sus preguntas sobre los temas a debatir en este panel. También les invitamos a participar con esas sugerencias que pueden también cada gremio ir aportando. Y muy bien, en esta parte me gustaría invitar a representantes de gremios del sector privado para este panel, el rol del sector privado en la promoción de una cultura de la legalidad y lucha contra la corrupción. Maricel Ibáñez, expresidenta de AmCham y presidenta de la Comisión de Anticorrupción de ICC, nos acompañará en la tarde de hoy. También Enzo Manarini, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdo. Liz Kramer, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay, ASOBAM. También nos acompañará Sonia Guenero, ella es de Sancor Seguros, miembro de Advisor Group Alliance for Integrity en Paraguay. Y para este panel de discusión sobre el rol del sector privado vamos a estar teniendo nuevamente a quien les habla como moderadora, Gladys Benítez, editora de Economía de BC Color. Asiento, por favor, bienvenidos, bienvenidas. En esta parte nos gustaría mostrar unas presentaciones que cada uno de los panelistas trajo para compartir con nosotros en la tarde de hoy. Entonces le vamos a pedir ayuda a los compañeros de producción para arrancar entonces con la presentación. Vamos a irnos de izquierda a derecha. Bueno, en mi orden vamos a arrancar con Maricel Ibáñez, expresidenta de la AmCham y actualmente presidenta de la Comisión de Anticorrupción de ICC. Muy buenos días, buenas tardes para todos. Espero que hayan tenido un lindo descanso durante el almuerzo. Estuvo muy interesante lo que estuvimos conversando en este tiempo. Es para mí un honor realmente estar aquí conversando con las demás panelistas y con todos ustedes acerca de este tema tan pero tan importante e interesante, que es el rol que tenemos como sector privado para generar, compartir y ampliar esta cultura de la legalidad. Yo hoy me quiero focalizar mucho en este tiempo en hablar de qué es realmente la cultura de la legalidad y qué podemos hacer para generar esto, ¿verdad? Hoy estoy con doble rol, así como comentó, hoy voy a contarles un poquito lo que estamos haciendo como Cámara Americana y también desde ICC, de la International Chamber of Commerce, el capítulo Paraguay, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos aportando para este tema, ¿verdad? Bueno, desde el principio nos sumamos a esta idea, al compromiso con la prosperidad, porque realmente entendemos que la legalidad y la lucha contra la corrupción es un tema que nos involucra a todos, como sector privado, como miembros de la sociedad civil. Tenemos la obligación de involucrarnos. Esto no podemos dejar en manos solamente del sector público, del gobierno. Muchas veces se asume que la corrupción es un tema a ser manejado por el gobierno o por la prensa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que asumir también nuestro rol. También desde las dos organizaciones nos sumamos desde un principio a la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, porque también entendemos que esto lo tenemos que hacer juntos. Así como había comentado antes el ponente anterior, Tomás, esto no se hace solo, esto se hace juntos, esto tenemos que unirnos. Como decíamos en el almuerzo, abroquelarnos como sociedad civil y trabajarlo de una manera conjunta. Entonces, creemos que este tipo de iniciativas de crear una estrategia nacional y tener nuestra voz presente es sumamente importante. También les quería comentar que desde la Cámara Internacional de Comercio, el tema de la lucha contra la corrupción es un tema que se viene trabajando desde hace muchas décadas
Y ICC generó un compendio que lo pueden bajar ustedes escaneando este QR. Es un compendio de integridad empresarial que de alguna manera integra las opiniones, experiencias de muchísimas personas, empresarios, especialistas a nivel internacional de todos los sectores para generar las mejores prácticas y la estrategia de autorregulación que pueden utilizar las empresas para poder luchar con la integridad, luchar contra la corrupción y sobre todo para construir su cultura de legalidad. Entonces, este compendio, a ver, ahí está. Lo van a ir pasando, es un documento que tiene 200 páginas, es súper amplio, pero es muy práctico, muy didáctico. A mí me encanta porque empieza con un glosario. Empieza definiendo cosas tan básicas, parecen tan básicas, que muchas veces nos confunde. ¿Qué es un conflicto de intereses? ¿A qué le llamamos extorsión? ¿Qué es un soborno? ¿Verdad? Entonces, para que si nosotros queremos, les aseguro, les garantizo que si vamos a nuestra empresa y les pedimos a los funcionarios, a ver, describime qué es un conflicto de intereses. Y bueno, te van a decir, ¿y tal situación es un conflicto de intereses? Sorpresivamente hay mucha gente que te dice no. Entonces, el hecho de que toda nuestra gente que trabaja con nosotros tengamos un conocimiento concreto de qué hablamos, de qué estamos diciendo cuando hablamos conflicto de intereses, me parece súper importante. Después, así como están viendo, este documento tiene como tres partes. Primero, enuncia realmente cuáles son las reglas. Después, da muchos ejemplos e incluso muestras de contratos, de documentos que se pueden hacer, herramientas que una empresa puede utilizar para generar esa cultura y el cumplimiento de estas nuevas reglas. Y en la tercera parte da elementos para poder construir una estrategia realmente de cumplimiento de la empresa. Entonces les invito a que lo revisen, ojalá les sea útil, pueden compartirlo, es un documento abierto y espero que les sea de mucha utilidad. Gracias. Muchas gracias. También brevemente tenemos la presentación de Enzo Manarini de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Les saluda Enzo Manarini. Estoy este año como presidente de la Asociación Paraguaya de Productores Porcinos. Hoy tengo el honor de hablar de otro tema que también me interesa mucho. Generalmente me invitan para hablar de producción porcina, que es el tema que más me apasiona. Hoy estamos para hablar en lo que es el sector privado y qué es lo que el sector privado puede hacer a favor de la cultura de la legalidad y la lucha contra la corrupción, que es algo que nos interpela a absolutamente todos en nuestro día a día. Parte de esto estuvimos justamente compartiendo ya en el almuerzo, ¿verdad? Y bueno, en esa línea nosotros venimos trabajando con el proyecto Compromiso con la Prosperidad desde ya hace unos cuantos meses y nos dimos cuenta de muchas cosas, entre ellas que las acciones del gobierno deben ser controladas de alguna forma por la sociedad civil, por el sector privado, a mayor seguridad jurídica, mayores inversiones, a mayor seguridad jurídica, mayores inversiones, mayor calidad de vida, y todo esto se logra básicamente a través de la previsibilidad. Nosotros ya tuvimos, como acaba de mencionar Maricel, acciones conjuntas como por ejemplo unos comentarios a la Estrategia Nacional del Combate a la Corrupción. Fuimos recibidos en Burú Villaroa, pudimos hacer nuestros comentarios y fue la verdad bastante positiva esa reunión, ya que vimos signos muy positivos desde el gobierno en escucharnos, en plantear este tipo de cosas. A mí particularmente me gustó mucho que este tema de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción tenga semáforos, porque yo siempre insisto mucho
en que tenemos que trabajar con objetivos bien claros, como estamos acostumbrados a trabajar en el sector privado, poner objetivos bien claros, métricas bien definidas para decidir qué es un éxito y qué no es un éxito, ¿verdad? En esa línea encontramos cosas muy positivas y pudimos sumar bastante a esta estrategia. También tuvimos una reunión con la gente del MITIC donde pudimos hacer aportes para mejorar el portal del acceso a la información pública, lo cual es fundamental para una democracia bien constituida, tener transparencia en todos los estamentos, de manera de poder ejercer ese control ciudadano a través del conocimiento de qué es lo que está pasando. También apoyamos diferentes tipos de posturas gremiales ante distintas situaciones. Hoy se mencionó en diferentes ocasiones el tema de la ONG. También hubieron posturas frente a diversos temas que fueron saliendo a lo largo de estos meses, lo cual encuentro muy positivo el espacio en el cual estamos como para poder hacer escuchar nuestras voces. Nos damos cuenta a partir de todo esto que el sector privado puede y debe hacer muchísimo más de lo que está haciendo. Actualmente muchas veces desde el sector privado nos limitamos a observar, es hasta mal visto en algunos casos hacer, digamos, negocios con el sector público. Nos damos cuenta que es momento de tener una participación mucho más, un rol mucho más protagónico y no sencillamente quedarnos a esperar a que los demás decidan y ajustarnos diciendo esta es nuestra suerte, bueno, esto es lo que toca, y incluso gente que dice quien mejor se adapta le va bien, y yo digo no, acá no, nosotros nos tenemos que adaptar a un modelo malo, a un modelo nefasto que cada vez está ganando un poco más de protagonismo disimulado. Nosotros tenemos que marcar presencia. Uno de los expositores anteriores dijo a la prensa, felicidades porque le tienen a un legislador enfrente y se plantan y le dicen, somos nosotros desde el sector privado, desde los gremios, desde las empresas, los primeros que debemos plantarnos. Y ojo, plantarnos no significa declarar una guerra ni que hayan intereses contrapuestos, al contrario. En este tiempo que me tocó ocupar un rol dentro del gremio, encontré gente espectacular en el sector público. Realmente hoy gente que estuvo acá compartiendo con nosotros es un lujo. El nivel de algunos representantes que tenemos en el sector público, pero lastimosamente no es el caso de todos. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros generar a partir del sector privado? Mesas de trabajo, sinergias, objetivos en común. Hoy hablaba, creo que fue, no me acuerdo si fue el señor Amílcar Ferreira o el señor Barreto, de nombramientos de lujo. A mí en un programa de televisión en algún momento me decían, ¿y qué es lo que vos querés, Enzo? O sea, ¿a dónde querés llegar? ¿Qué te gustaría que, si vos fuese presidente, qué es lo que te gustaría hacer? Yo le decía, y ojalá nosotros desde el sector gremial o privado podamos influir en la designación de los ministros de cada una de nuestras áreas para que nosotros podamos trabajar con objetivos en común y medibles a través de mesas de trabajo. Puede ser una utopía, me decía el periodista. Y sí, ojalá nos convirtamos todos como nuestro técnico de la albirroja que juega esta noche en cazador de utopías, ¿verdad? De no resignarnos a esto no se puede, sino que perseguir realmente esa utopía de ese trabajo coordinado entre ambos sectores, tanto el público como el privado representado a través de los gremios, y poder realmente sacar adelante todo el potencial enorme que tenemos como país. Muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Vamos a escuchar a Liz Kramer, presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay. Liz.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a cada uno de ustedes y a quienes me acompañan aquí en el panel. Gracias por la oportunidad. Y obviamente al escuchar a los compañeros aquí panelistas, se me vienen un montón de cosas a la cabeza con vidas pasadas. Pero en este momento, representando a la Asociación de Bancos del Paraguay, me permito conversar o hablar sobre el rol que tenemos desde este sector en lo que es la cultura de la legalidad y la lucha contra la corrupción. Evidentemente, cuando hablamos de corrupción, que hay muchas formas, hay también muchas formas de corrupción, pero la más obvia tiene que ver obviamente con lo económico y por ende, siendo del sistema financiero, estamos hablando de las arterias, digamos, por donde pasa parte de la economía, no toda, y de ahí empieza, digamos, el rol del que estoy mencionando. El sector bancario, dentro del sector financiero, es un sector altamente regulado. Yo he trabajado en muchos sectores de la economía y no conozco un sector del que se sepa exactamente, digamos, a cada mes cuánto vendió, cuánto no vendió, cómo están sus ratios, etc. Todos los meses se sabe absolutamente todos los números del sistema bancario, porque es así como digamos, y se publican además a través del Banco Central de Paraguay. Nos rigen dos leyes, o sea, nos rigen un compendio de leyes específicas para el sector que vienen del Banco Central del Paraguay, nuestra banca matriz, nuestro regulador, que es nuestro poder ejecutivo, legislativo y judicial al mismo tiempo, en el sentido de que emite normativas, nos controla y también nos puede sancionar. Y también las normas de la CEPRELAT, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos. Esto hace que dentro de cada institución bancaria haya obviamente sectores específicos para controles preventivos, que son los sectores llamados de cumplimiento o prevención de lavado de activos, donde necesariamente tenemos que dar unos pasos ya por reglamento, por ley, para poder ejercer o hacer nuestro negocio. Así es que mucho de esto que hoy exigimos a cada uno de los clientes para otorgar créditos tiene que ver con el cumplimiento de normas. Esto ha sido increyendo, ha crecido la regulación, en algunos casos se ha fortalecido, pero al mismo tiempo eso ha permitido que el Paraguay como un todo, esas normativas tan rigurosas, tienen el lado positivo que ha permitido que el Paraguay tenga mejores indicadores y que haya pasado el examen de Gafilat, que son exámenes periódicos que pasa el país del grupo de lucha contra el financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Y estamos permanentemente controlados, permanentemente rindiendo cuentas y supervisados. No obstante, obviamente que el sistema bancario no es impenetrable. Obviamente que sucede, la ventaja que sucede cuando parte de la corrupción llega al sistema es que en el sistema bancario tiene una trazabilidad que no tienen otros sectores. Nosotros estamos conectados internacionalmente a través de los corresponsales y los corresponsales a su vez tienen muchas exigencias. Entonces hay bancos que directamente, debido al alto riesgo que podría representar un determinado cliente, o porque su corresponsal le dice, mira, no me interesa que juegue, no me interesa que tenga, o sea, no me interesa o no quiero trabajar contigo si te dedicas a tal o cual sector o tenés tal o cual sector, entonces los bancos directamente los rechazan, porque ya sea porque el corresponsal así le exige o porque el riesgo es tan alto que no compensa a nivel de negocio. Eso suena positivo desde el punto de vista, digamos, macro de la lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo deja muchos sectores de la economía fuera del sistema. O sea, por ejemplo, juegos de azar, por dar un ejemplo nomás, ¿verdad? Son sectores que son sujetos obligados en todas partes, muchísimos otros sectores también, pero muy probablemente no están en el sistema financiero en su mayoría, porque los riesgos que representan, tal vez no a nivel país, pero sí para el corresponsal, no les resulta, por tanto, un cliente apetecible. El apetito del riesgo es menor, de ese banco es menor. Entonces, estos son los controles que tienen los bancos y encima estamos obligados a hacer, digamos, actualizaciones todo el tiempo. Y ahí viene un poco lo que hablamos de la cultura. Y se entiende que todavía estamos hoy caminando hacia esa normalización del requisito de los papeles, pero obviamente el cliente que hoy para
transferir X cantidad de dinero necesita demostrar de dónde lo sacó, etcétera, etcétera, etcétera. En muchos casos, sobre todo al inicio, es una barrera, es como que no quiere o digamos se enoja con el banco mismo, que en realidad no tiene otra alternativa que pedirle todo eso. Abrir cuentas internacionales para clientes internacionales es un proceso importante, es un proceso que hoy estamos trabajando con Enrediex y con otros, con la CEPRELAB también, para ver de cómo hacerlo, porque realmente tenemos desafíos importantes para acompañar, por ejemplo, el grado de inversión y al mismo tiempo cumplir con la normativa. ¿Cómo hacer para que la normativa sea cumplida y al mismo tiempo sea viable, digamos, para el negocio? Profundización financiera se refiere al hecho, o sea, es una medición que se hace por el lado del crédito y por el lado de los depósitos en comparación con el Producto Interno. Y Paraguay está un poquito por debajo de los 50% con relación al Producto Interno, tanto en depósitos como en créditos. O sea, todo el resto de la economía que se mueve, todo ese resto de 50, 52, 53% no pasa por el sistema, y otros países, por ejemplo Brasil o Chile, tienen una profundización financiera mucho más elevada, más o menos por el rango de los 70%, ¿verdad? El sistema bancario obviamente es la arteria para el comercio exterior, importaciones, exportaciones. Ahí estamos conectados con la aduana. Hoy estamos trabajando muy fuerte para tratar de automatizar esto, porque hoy le pedimos a los ciudadanos que traigan 6 declaraciones juradas de su IVA o su renta, ¿ya? Y nos las tiene que traer en físico. Y tenemos que tener una persona que lo mire y tenemos que guardar esos documentos. Y hay un costo operativo de todo eso, más, digamos, la fricción que queda con el cliente. Y hoy estamos tratando de automatizar esto con la DENIT. Estamos trabajando también con el Ministerio de Industria y Comercio, Viceministerio de MIPYMES, para conectarnos con la cédula MIPYMES, porque para el sistema financiero y para el sistema bancario en particular, la información de la persona es realmente absolutamente clave para cualquiera de las operaciones. Información significa acceso al sistema financiero. Sin información, si el individuo está en negro, si el individuo transacciona la mitad de su negocio de una manera no formal, obviamente no va a poder demostrar su capacidad crediticia y por tanto no va a poder acceder al crédito. Por tanto, ahí hilamos con lo que la cultura de la formalización, la cultura de la legalidad, tiene sus ventajas a la hora en la que los individuos pueden acceder, por ejemplo, a crédito sano y no a la usura. El sistema bancario paraguayo es un sistema hoy sólido, con ratios interesantes comparativamente a toda la región, y eso ha sido uno de los argumentos para que Paraguay alcance el grado de inversión. No obstante, como decimos, obviamente que todo, digamos que todo el sistema tiene que estar alerta todo el tiempo para poder hacer frente a la corrupción que obviamente se filtra. Lo que tiene el sistema bancario especialmente es la trazabilidad. Cualquier escándalo que ustedes hayan escuchado o que salte casos de corrupción y demás, tienen en el sistema bancario un aliado para las investigaciones y la documentación, porque hoy en día todas las transacciones, todo se puede conocer. Por tanto, también tenemos un trabajo que después les hablo con el Ministerio Público y con la policía. La informalidad es una gran barrera, y la cultura de la informalidad hace que también, digamos, se le tenga un resquemor al sistema bancario, porque te pide muchos papeles, ¿verdad? Entonces es como que mejor nomás me quedo aquí y tengo bajo el colchón, o me manejo con mi cuenta privada y hago de una manera para no estar en el sistema. Eso tiene unas consecuencias bastante obvias que no voy a detenerme en decir, pero crea también una barrera por el hecho de la falta de educación financiera. O sea, las personas la falta de educación financiera hacen que no perciban los beneficios y quieran transaccionar de manera fuera del sistema, ¿verdad? Y hay otros sectores en el sector financiero que no tienen los mismos niveles de control que los bancos. Los bancos son los más controlados y hay otros sectores que no son tan controlados. Entonces, obviamente termina permeando de una u otra manera
en la economía, y ese es el riesgo que corremos, ¿verdad? Trabajamos con el Ministerio Público, tenemos un reciente acuerdo donde estamos sistematizando todo lo que se pide en las investigaciones y la transmisión electrónica para las investigaciones. Somos parte del Consejo de Seguridad Financiera con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y ahí entra todo lo que es prevención de fraudes o, digamos, combate a los fraudes electrónicos y demás. Todos los bancos tienen sus campañas de concienciación para con sus clientes, para el público interno y para el público externo. Y para el público interno también, porque en la mayoría de los bancos, de hecho, por normativa, luego tenemos que pasar por formación en lo que es prevención, de lavado de activos regularmente. Cada tanto te hacen exámenes en los bancos con relación a estos temas, tanto en conceptos y demás, y como alertas de acuerdo a tu área. Y las áreas de compliance o de cumplimiento es lo que hace que al mismo tiempo, y eso se traslada un poco a lo que decía Maricel, de cómo las empresas ven dónde están los puntos críticos en un proceso, y eso lo puedo decir también como digamos, en otros campos. De los bancos está bastante armado, pero cuando uno va al sector privado en general, dónde están los focos posibles de corrupción, digamos, ¿no? Y una cosa que quiero dejar muy clara, para mí como paraguaya, es que siendo funcionaria pública por muchísimos años, y también en el sector privado, es que realmente la corrupción es de vía doble. No existe corrupción pública sin la corrupción privada. Se necesita de ambos para bailar eso, y por tanto atrás de cada funcionario público corrupto y demás hay un sistema que de alguna manera lo permite, y ahí hay una responsabilidad importante de todos como ciudadanos. Para mí, hoy desde la SOBAN, de la Asociación de Bancos, es muchísimo aprender, o sea, me interesa y me gusta mucho aprender de todo lo que se invierte en tecnología de la información para lo que es seguridad, todo lo que es ciberseguridad, que es un súper tema, la inversión que tienen que hacer los bancos para todo esto que está tan automatizado es enorme y constante, porque el ciberdelito no tiene fronteras, no conoce ni rango, ni cargo, ni público, ni privado. Así que, digamos, si hablamos de corrupción así un poco más amplio en su concepto, vemos que nosotros tenemos una responsabilidad muy fuerte en nuestras operaciones al ser las arterias por donde pasa la economía. Y decir, por último, que a mayor inclusión financiera, mayor transparencia. Es decir, cuanto más personas entren dentro del sistema, inclusive hasta para las transferencias del Estado, por ejemplo, a las ayudas monetarias que se dan, en la medida que se hacen automatizadas, que se hacen y que le traen a esa persona al sistema, puede haber más transparencia y puede haber más legalidad. Por ejemplo, hacer las transferencias que se hicieron en pandemia en torno a la frontera y darle efectivo, digamos, no era una buena estrategia, porque terminaba comprando contrabando, digamos así, ¿verdad? Entonces, cuando se hizo la transferencia que era condicionada a la compra de medicamentos o la compra de alimentos en determinados locales habilitados para eso, es como la tecnología ayuda a que en cada una de las acciones se pueda tratar de cerrar cuanto más se pueda, por supuesto, la brecha. Y a mayor tecnología en procesos, mayor transparencia. En cualquier proceso de cualquier tipo, de las instituciones bancarias, pero también de las instituciones, de las empresas privadas y mucho más de las instituciones públicas, cualquiera sea de los procesos donde hay procesos manuales, donde depende de las personas, donde uno puede alzar el teléfono y pedirle que, digamos, tu papel pase al primer lugar o pase al otro, obviamente es un foco de corrupción. Así que el sistema bancario, con todas las regulaciones que tiene, está como más avanzado, no obstante, digamos, sensible a la permeabilidad que pueda tener la corrupción en la economía paraguaya, con los desafíos de mayor inclusión financiera y mayor inversión en tecnología en todos los procesos. Como dije recién, lo de catastro, lo de registros públicos, todo eso que ustedes necesitan y yo necesito para quitar un crédito, todo eso es hoy un cuello de botella, y eso alimenta la corrupción. Por tanto, en la medida que sistematicemos más nuestros procesos, vamos a tener mayor transparencia y también se va a imponer mucho más la cultura de la transparencia a nivel general. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Vamos a escuchar también a Sonia.
quiero también aprovechar para recordar a la audiencia que tenemos el código QR para enviar preguntas, que vamos a empezar en breve esta ronda de preguntas. Y quienes deseen las presentaciones pueden escribir al WhatsApp de la organización solicitándolas. Sonia, adelante, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto poder compartir la experiencia que tengo desde el sector público, del sector privado, y en colaboración con sectores de gremios. Bueno, mi nombre es Sonia Llenero, hace 22 años que trabajo en el grupo Sancor Seguros y los últimos 8 años lo estuve trabajando acá en Sancor Seguros del Paraguay. Desde Sancor Seguros tenemos una estrategia de sustentabilidad que está basada en el crecimiento económico, social y económico y ambiental de nuestro grupo de interés, fortaleciendo el desarrollo sustentable de la comunidad y de nuestras futuras generaciones. Y uno de los ejes fundamentales de esta estrategia es justamente rendir cuentas de lo que hacemos para, o en pos, en este caso particular, de la lucha ante la corrupción. Y bueno, quería comentar también en base a eso que este año hemos presentado nuestro 6º reporte de sustentabilidad. Y para rendir cuenta precisamente de este tema que nos ocupa, nos guiamos mucho por lo que dice la ISO 26000 sobre las prácticas justas en las operaciones, que está vinculado también con el principio número 10 del Pacto Global sobre la lucha contra la corrupción, los objetivos de desarrollo sostenibles, el número 16 de fortalecer las sociedades más justas, y el 17, que es en el que me voy a detener un poco más, que es de alianzas para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Justamente con este último objetivo nos hemos aliado, digámoslo así, con Alliance for Integrity, que es una iniciativa global que lo que busca es fomentar la integridad en las empresas. ¿Y cómo lo hace? A través de una red amplia de expertos en anticorrupción, en compliance, y ahí es donde entra el sector privado, aportando nuestro conocimiento, nuestra expertise, nuestro acompañamiento a empresas más pequeñas para que ellas puedan implementar los programas de integridad. Y de esta manera ir logrando o achicando la brecha esta de la legalidad, de la informalidad que hablaban antes. Esta iniciativa, que es global, tiene un capítulo aquí en Paraguay y que es el Hub Nacional en Paraguay, que hoy está liderado por la Asociación de Compliance, de la cual también soy socia, y un poco esta asociación nació con el objetivo de brindar herramientas a los que éramos oficiales de cumplimiento, como para tener una red de apoyo más amplia, fortalecer los sistemas de compliance, no solamente en lo que es prevención del lavado de activos, que hay mucha regulación, sino en otros aspectos del compliance, como es la anticorrupción. La PAC, en su rol de hub nacional, tampoco está sola para aterrizar todas las iniciativas de Alliance for Integrity, sino que a partir de este año se conformó un advisory group formado por múltiples partes interesadas, y lo que brinda este advisory es un monitoreo, un acompañamiento y la orientación de las acciones a llevar a cabo para contribuir en la lucha contra la corrupción. Como le había dicho, está formado por múltiples actores, el sector público. Hoy la Secretaría Nacional de Anticorrupción es la que es la presidenta del advisory. El Pacto Global es tiene la vicepresidenta, la presidencia. Hay sector privado, Sancor Seguros, en mi persona también formamos parte del advisory, y también está la academia. Por lo que vemos es lo que se busca es que la mayor cantidad de esfuerzo, la mayor cantidad de miradas pueda lograr un mejor resultado en lo que se persigue, que es la lucha contra la corrupción.
Yo mencioné que desde el 2016 estoy participando de Alliance for Integrity, pero atrás mío viene un montón de gente trabajando hace mucho tiempo y hay veces que parece que el esfuerzo que hacemos, el compromiso que tenemos no se palpa en algo concreto, pero el año pasado se lanzó el sello de integridad, que es un mecanismo de incentivo para que el empresariado paraguayo sea más íntegro, cuente con legalidad. Y precisamente esto de la cooperación, a unir esfuerzo, este sello surge de una cooperación tripartita entre Brasil, Paraguay y Alemania. Y lo que persigue, por supuesto, es fomentar la legalidad en las empresas. Bueno, esto es como dije, es un esfuerzo entre varias partes. El que está liderando todo este movimiento es la APAC, como Hub Nacional de Alliance for Integrity, y que persigue, por supuesto, fomentar la legalidad y la integridad en las empresas, y lo hace a través de múltiples acciones. Una de ellas es el diálogo entre el sector público y privado, o abriendo espacios para que las personas conectemos entre todos para ir abriendo espacios de diálogos, sentirnos apoyadas en lo que estamos haciendo y promover más de este tipo de acciones. Uno de los ejemplos es el próximo viernes, el pasado mañana, se lanza el Integrity Tereré, que es un espacio de seguro para dialogar justamente con personas líderes y empezar a tener buenas prácticas de integridad en el empresariado. Y un poco es como también sentirse acompañado y no estar solo en el barco de la lucha contra la corrupción. Y quería mencionar un par de herramientas que tiene Alliance for Integrity como para un poco desmistificar que no se puede hacer mucho. Podemos ir mirando hacia adentro de las organizaciones qué tan lejos estoy de tener un buen programa de integridad, y para eso hay una app que se llama The Integrity App. Es un cuestionario breve, simple, en donde uno puede ir detectando cuáles son las áreas en donde puede mejorar su sistema de integridad. Y hay una guía también, No Excuses, que es, hoy cuando lo escuchaba al señor, no me acuerdo el nombre, Tomás, sobre honestidad criolla. Bueno, esto más o menos es parecido porque son distintas conductas que damos por sentadas, por ejemplo, el pago de una facilitación. Y bueno, acá es que encontrar cuál es la excusa o cuál es la contramirada para empezar a poner un freno a estas conductas que son ilícitas, pero que las damos por sentadas. Y hasta ahí creo que va mi presentación. Muy bien, muchas gracias. Tenemos unas preguntas del público para los cuatro. Me gustaría empezar allá. Vamos a irnos con Enzo, y que hace referencia a cuál es el impacto que puede tener el papel del sector privado que estabas mencionando hace un momento en esas políticas de transparencia para fortalecer el país. Bueno, para empezar deberíamos de impulsar una fuerte ética empresarial. Yo coincido totalmente con lo que expusieron la señora Liz y la señora, ¿su nombre era? Soledad. Sonia, la verdad que el tema de la corrupción es de a dos. Es también del sector privado, así como del sector público. Entonces deberíamos de empezar por impulsar una muy fuerte cultura de ética en las propias empresas. También podemos colaborar con la legislación a través de mesas de trabajo con legisladores. Yo creo que los que estamos en el campo de trabajo somos los que más sabemos sobre el mismo, entonces podríamos colaborar
con los legisladores para generar políticas públicas que generen muchos beneficios para el sector, fomentar una competitividad sostenible a lo largo del tiempo desde cada una de las industrias que nos toque. También me parece clave lo que dijo la señora Liz, la parte de digitalización. A mayor digitalización, mayor transparencia. Esto también generaría empleos, lo cual generaría un tremendo bienestar social y sobre todo cada uno desde nuestro sector poder ser ejemplo para otros sectores en estas mesas de trabajo conjuntas. También aquí hay una pregunta para Maricel que dice: el código de conducta elaborado por directivos y empleados e instalado en una empresa sin un código que realmente se aplique, es decir, tener el código pero no aplicarlo, estos valores que a veces se exigen en las empresas pero no cumplen los mismos directivos, terminaría haciendo que no funcione el código. ¿Cómo se trata este tipo de situación? Totalmente. Por eso al principio les hablaba de la cultura, que me encantaría analizar con ustedes. ¿Qué decimos cuando hablamos de cultura? El otro día escuché una definición que me encantó, que le había hecho un expresidente de IBM. Decía: cultura es lo que la gente hace cuando nadie los ve. Entonces, siempre ponemos el ejemplo de que los paraguayos aquí conducimos sin cinturón, cuando vemos al policía nos lo ponemos, pero cruzamos el puente de la amistad y como sabemos que hay mucho control, ahí cumplimos todas las reglas. Entonces, lo que yo creo que nosotros deberíamos trabajar en conjunto en todas las organizaciones, en todas las instancias que podamos, es en ir construyendo una cultura de la legalidad. Empecemos en nuestras casas, con nuestros hijos, siendo coherente que lo que decimos, hagamos. No nos sirve de nada tener una misión, una visión puesta en un cartelito en la empresa, un código de ética fantástico, si las cabezas de la empresa nos dan el ejemplo, si no se genera realmente una cultura donde sabemos que en esta empresa es imposible, ni intentemos pedir una coima, como decimos acá, o un soborno, porque no se puede. Ya tienen instalada esa cultura. Nos pasa, no sé, ustedes imagínense tratar de sobornar a un policía en Suiza, por ejemplo. ¿A quién se le ocurriría? ¿Verdad? No digo que no haya ninguna persona que sea corrupta allí, pero tienen ya construida la fama o la cultura. Entonces, eso es lo que creo que falta acá. Tenemos que cambiar nuestra imagen país, no tenemos que ser reconocidos como la cultura del opareí, la cultura del así nomás, y ahí todos tenemos un rol muy importante. Cada uno en nuestras casas, en nuestras empresas, los que estamos trabajando en organizaciones, desde nuestras organizaciones, unirnos en conjunto. Sonia mostraba muy buenos ejemplos de acciones que están haciendo que me encantaría que se puedan divulgar más, me encantaría que puedan sumarse otras organizaciones, puedan invitar a todas las organizaciones y gremios que de alguna manera están interesadas en trabajar en estos temas que son transversales y son de interés de todos nosotros. El micrófono de Sonia. Ahí está. Quería complementar un poco con lo que dijo la señora. Existen códigos que nadie cumple o nadie leyó en su vida, y entonces creo que una buena acción es co-crear ese código entre todos los funcionarios, colaboradores de la organización, para que se sientan partes. Y a ver, yo propuse este párrafo, ¿cómo no lo voy a cumplir? Entonces, la sinergia que se da entre los colaboradores y estar involucrados en algo es como que también permite un poco de ser un poco más coherente también y crear esta cultura de cumplimiento. Bueno, y justamente siguiendo un poquitito con esa línea, una pregunta para Sonia, y que tiene que ver con cómo podría un compromiso real del sector privado con la legalidad influir positivamente en el clima de inversiones del país. Justamente Paraguay está en un contexto positivo como nunca.
con la obtención de este grado de inversión, y qué mejor que las compañías o las empresas estén preparadas con robustos programas de integridad, que eso le va a permitir tener confianza para el inversionista. Esto para el inversionista sería un menor riesgo de estar involucrado en alguna situación que no desea. Le da la confianza, lo posiciona competitivamente distinto a una empresa que no tiene estos programas de integridad. Sin duda creo que contar o ir instalando la cultura de la integridad, los programas de integridad, los posiciona distinto competitivamente. Liz, también nos decía hace un momento que el sector bancario formaliza y que a mayor inclusión financiera hay una mayor transparencia. Y en esa línea, una pregunta al público es si es que se tienen herramientas de monitoreo para acciones de inclusión y educación financiera en el país, ya sea del sector público o privado. Sí, hay una estrategia nacional de inclusión financiera que está ahora en su versión 2.0, que involucra a varios actores y es liderado por el Ministerio de Economía y con el Banco Central. Y hay muchos indicadores para el tema de inclusión financiera. Tiene muchas aristas. No se trata solamente de que las personas dejen el efectivo y pasen a tener una cuenta básica y para después de eso seguir usándolo como efectivo, como si fuese una billetera digital nada más, pero al final no transacciona. La inclusión financiera medida por no solamente las cuentas, sino cuánto transacciona esa persona, cuántos otros servicios puede acceder a través de ello, es una de las cosas que se mide. Y también, por supuesto, acceso a cajeros, accesos a ATM, penetración de las transferencias. Hoy las transferencias bancarias han explotado, estamos casi 240% veces más que el Producto Interno Bruto del Paraguay, las últimas cifras. La gente se está acostumbrando a manejarse mucho más por transferencia y eso tiene que ver en parte con inclusión financiera. Las personas, si una pequeña empresa se formaliza y se anima a abrir hoy una cuenta básica, puede obviamente mejorar una serie de condiciones para su propio desenvolvimiento, como vender, recibir pagos, etcétera. Pero también la institución financiera le conoce su movimiento, conoce cómo está creciendo, puede evaluarle, hacerle el perfil crediticio a ese microempresario y a partir de ahí ofrecerle otros servicios financieros que le sean útiles para ese momento de su vida. La inclusión financiera, por tanto, es una de las principales herramientas no solo para la formalización de la economía per se, sino para el dinamismo mismo, porque por esto de la facilidad que tienen las transferencias, y hay sectores como por ejemplo, y doy fe de ello, en el pasado sectores como el turismo que cuando no habían las transferencias no podían ni siquiera cobrar señas. Hoy obviamente todo eso se situó, todo lo que es el e-commerce, todas las posibilidades que te da, amén de todo lo marketinero, o sea, todas las facilidades de expansión que le genera a un comercio o a un profesional, por ejemplo, permite tener una trazabilidad de sus acciones, le permite acceso a otros servicios financieros, que es también otro de los indicadores por donde, con lo que se mide inclusión financiera, que tenga su cuenta, que transaccione, que utilice su tarjeta, que tenga ojalá la cultura del ahorro, que después pueda pasar quizás a otro ahorro más complejo. Entonces, inclusión financiera como tal es un tema bastante amplio, del que Paraguay todavía tiene muchísimo camino para andar, ha dado pasos importantes con las transferencias y con estas cuentas básicas, pero tenemos todavía mucho por hacer y creo que estamos caminando. Y cuando alguna vez escuchen algo que se llama Ley de Inclusión Financiera, que es algo que ya se empezó a hablar y ojalá llegue el momento, hace por ejemplo que todas las empresas paguen, existe en otros países esta ley, paguen todo a través del sistema, ¿sí? O sea, paguen todo a través del sistema financiero que es su elección. Eso transparenta la cantidad de empleados que se tiene que tener relación con el IPS y en fin, se transparenta mucho más el ecosistema empresarial a partir de eso. Por tanto,
efectivamente a mayor inclusión financiera, mayor transparencia. Bueno, y una pregunta también para Liz que surgió desde el primer panel, lo mencionaste hace un momento, y que tiene que ver con la facilitación de apertura de cuenta a extranjeros. ¿Cuándo eso puede ser una realidad? Porque hoy es una barrera en la inversión y ¿qué es lo que falta para ello? El tema es, y lo estamos trabajando con la ministra, con la CEPRELAT, porque hay normativas que le exigen a los bancos y los oficiales de cumplimiento son hasta responsables penalmente si no lo cumplen. Y hay normativas que que hacen que uno tenga, por ejemplo, que buscar el beneficiario final. Y la normativa tiene un espectro donde hay una cuenta extranjera, puede ser parte de un holding, puede ser parte de una empresa enorme o que cotiza en bolsa, y hasta dónde es el beneficiario final, digamos, ¿no? O sea, hasta dónde va la responsabilidad del banco, porque tiene una penalización fuertísima y además tiene aquí la espada con el tema de sus corresponsales de estar impecable en ese sentido, de que estas normativas sean rígidas lo suficiente como para cumplir con los estándares de prevención de lavado de activos, pero al mismo tiempo eficientes a la hora de la apertura de cuentas. Y hay un cambio de paradigma en otros países, por ejemplo, en la investigación de algo, las autoridades que están en la investigación de un caso de corrupción o que están siguiendo el dinero, te dicen no le cierres la cuenta, esa cuenta está siendo investigada, que siga operando. Y pasa un tiempo determinado y obviamente quitan sus conclusiones hasta que llega la investigación y las consecuencias que ello atraiga. Pero en nuestro caso le cerramos la cuenta directamente. O sea, ante un riesgo es tanta la responsabilidad y la penalización que nosotros hoy cerramos la cuenta. O sea, ¿sabes qué, señor? Por favor, acá está su cuenta, ¿verdad? Y eso le deja al margen del sistema y por tanto los controles se hacen más difíciles. Así que hay una dualidad ahí en la intención, tan riguroso que al mismo tiempo permitimos o alentamos de alguna manera o desalentamos que entren dentro del sistema y por tanto puedan ser más trazables. No puedo decir un tiempo de en cuánto va a estar esto, pero el tema está súper en la mesa, mucho más aún con el grado de inversión. Estamos trabajando con Rediex en eso, con también la CEPRELAT y el Banco Central, porque es un tema. Y siempre quiero decir esto, los bancos quieren los clientes, los bancos quieren las cuentas, los bancos quieren dar el crédito, pero tenemos que una normativa rigurosa que cumplir. Y entonces en la normativa es donde estamos ahora trabajando para hacer ese equilibrio entre transparencia, cumplimiento y por supuesto negocio. Muchas gracias, Liz. Nos quedamos entonces con estas frases hacia modo de conclusión. Saber, conocer qué es realmente la cultura de la legalidad para aplicar a las compañías, no adaptarnos al modelo nefasto que de pronto se quiere imponer en la coyuntura actual. También recordar que la corrupción es un tango que se baila de a dos y eso es algo que el sector privado no puede olvidar. Entonces, muchísimas gracias a nuestros panelistas de lujo de la tarde de hoy por su tiempo. Vamos a continuar con nuestra agenda de la jornada. Muchísimas gracias.